Buenas noches. Este trabajo es la socialización final. Seminario de profundización, gerencia financiera organizacional 2025-2, el cual está realizado por las compañeras Diana Patricia Arango Romero, Liliana Patricia Monsalve Rengifo, Karen Marcela Carrascal, Kelly Joana Tobón. En este trabajo nos enfocamos en la evaluación del desempeño financiero. ¿Me devuelves por favor la diapositiva? Financiero y la propuesta de estrategias para la rentabilidad sostenible de la empresa Fabricato. Es una textilera colombiana fundada en 1920 con sede en el municipio de Bello, Antioquia, reconocida por su rol histórico de telas y su presencia en diversos segmentos de la industria como la moda. Estructura y negocio. Opera como un grupo consolidado incluyendo subsidiarias como Denis S.A. Su actividad se centra en la producción de textiles, tejidos planos y puntos. Su situación actual, la compañía ha pasado de una fase de madurez a una fase de estancamiento debido a choques externos. Estas dificultades, que incluyeron el cierre de su línea DENI, la llevaron a ser admitida en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 del 2006 en junio del 2024. Cifras financieras a septiembre del 2024, su coyuntura se refleja en pérdidas netas significativas de 33.276 millones, en un deterioro patrimonial considerable de 283.751 millones y en pasivos elevados de 479.460 millones, evidenciando la presión financiera y la necesidad de una estrategia de recuperación. Planteamiento del problema. ¿Me presentas la diapositiva, por favor? Fabricato S.A. enfrenta una severa crisis financiera evidenciada por la pérdida neta significativa de 130.947 millones en el 2023 y un deterioro patrimonial hasta los 283.751 millones al septiembre del 2024. La problemática central radica en su estructura de endeudamiento de 479.460 millones, la cual supera 1.6 veces el patrimonio y su incapacidad para generar rentabilidad operativa suficiente para cubrir los elevados costos financieros de 30.883 millones a septiembre del 2024. Ha provocado tensión de liquidez y la consecuente admisión de la compañía en el proceso de organizacional. La Ley 1116 del 2006, en junio del 2024, la investigación busca identificar las causas de este desequilibrio y proponer estrategias para la optimización de la deuda y la recuperación de la rentabilidad. La problemática central no se limita únicamente a su alto nivel de endeudamiento, sino a la incapacidad de la empresa para generar rentabilidad operativa que justifique y sostenga su actual estructura financiera, lo que impacta directamente a su liquidez y sostenibilidad. Objetivo general. Evaluar el impacto del endeudamiento en el desempeño financiero de Fabricato S.A. entre el año 2023 y 2024 con el propósito de diseñar estrategias que fortalezcan su rentabilidad y sostenibilidad en el marco de la reorganización empresarial. Objetivos específicos. Analizar los estados financieros de Fabricato S.A. en los años 2023 y 2024 para identificar las principales causas del deterioro en rentabilidad y liquidez. Calcular los indicadores claves de endeudamiento, rentabilidad y cobertura y contrastarlos con referentes sectoriales para dimensionar el impacto de la deuda en la sostenibilidad de la empresa. Diseñar estrategias financieras que permitan reducir el peso del endeudamiento, mejorar la rentabilidad en el marco de la reorganización empresarial. Gracias.
Marco referencial. La crisis de Fabricato se resume en el concepto de la dificultad financiera. Ese estado no es accidental, ya que la teoría financiera nos indica que siempre se manifiesta a través del desequilibrio de tres fuerzas claves: rentabilidad, liquidez y apalancamiento. En el caso de Fabricato, el apalancamiento es el elemento más peligroso, ya que la deuda es positiva solo si los rendimientos superan su costo. Aquí vemos que la deuda financia operaciones poco rentables, lo que genera un efecto cascada, donde los crecientes gastos financieros asumen la liquidez y limitan la capacidad de la empresa para responder a cualquier choque externo. Estado del arte. El estado del arte nos permite contextualizar el problema de Fabricato. Al analizar la evidencia global, particularmente en países textiles de Asia, confirmamos que los indicadores de alto endeudamiento y baja liquidez son predictivamente universales en el sector, validando así la robustez de nuestros modelos de análisis. Sin embargo, la clave está en el contexto latinoamericano. Los estudios regionales señalan que la vulnerabilidad se debe en gran medida a la ineficiencia operativa, es decir, una gestión deficiente del capital de trabajo, como los inventarios y las... En esencia, la crisis de Fabricato no es solo un balance de deuda desequilibrado, sino la manifestación estructural donde el apalancamiento es mal gestionado en un entorno operativo ineficiente. Perdón. La metodología. La metodología desarrollada en este trabajo se origina o se orienta a evaluar el endeudamiento sobre el desempeño financiero de Fabricato S.A. durante los años 2023 y 2024 a partir de un enfoque cuantitativo, descriptivo y analítico, sustentado en la revisión de los estados financieros consolidados, el cálculo de indicadores financieros y la formulación de estrategias financieras de mejora. A continuación, se describe el proceso metodológico aplicado en cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos. La siguiente diapositiva, por favor. Recordemos que el objetivo específico número 1 consistía en analizar los datos financieros para identificar las causas del deterioro de rentabilidad y liquidez para el año 2023 y 2024. Para la realización para el cumplimiento de este objetivo, se realizó un análisis cuantitativo financiero teniendo en cuenta o basándonos desde dos herramientas principales. La primera es la revisión comparativa de estados financieros como cálculo de indicadores operativos, utilizando rotación de inventarios, cuentas por cobrar y periodo de pago. Y como segunda herramienta fue la aplicación del modelo Duopon para descomponer el rendimiento sobre el patrimonio ROE, teniendo en cuenta el margen neto, la rotación de activos y el apalancamiento financiero. Todos estos datos, los cálculos se realizaron en Excel a partir de los estados financieros de los últimos 2 años, como es 2023 y 2024, y los resultados se organizaron en tablas para mayor interpretación, logrando identificar cuáles eran esos componentes que influían con mayor peso en la rentabilidad, con mayor peso con la disminución de la rentabilidad. El objetivo específico número 2 era la evaluación de indicadores clave en el endeudamiento, sostenibilidad y cobertura para dimensionar su impacto en la empresa. En este se realizó también un análisis cuantitativo, pero teniendo en cuenta los indicadores financieros agrupados en 3 categorías. El primero fue indicadores de endeudamiento, relación deuda-patrimonio, deuda-activo y estructura del pasivo. En la segunda categoría fueron los indicadores de cobertura, que fue razón de cobertura de interés y evita de interés. Y el último fueron indicadores de rentabilidad, margen neto ROA, que era rentabilidad sobre los activos, y el ROE, que era rentabilidad del patrimonio. Los resultados se compararon con promedios y rangos de referencia del sector textil colombiano y obtenidos de informes financieros sectoriales publicados en la Superintendencia de Sociedad y Estudios Académicos recientemente.
Finalmente, el objetivo número 3, el objetivo específico, que consistía en desarrollar o formular estrategias financieras que permitieran reducir el peso de endeudamiento y mejorar la rentabilidad empresarial. Una vez obtenido cada uno de los cálculos anteriormente mencionados, se comienza a formular y diseñar las estrategias. Esas estrategias se generan bajo 3 enfoques: el estructural, que era una reorganización del pasivo mediante la priorización de la deuda productiva y renegociación de condiciones financieras. El operativo, que fue control de costos financieros y optimización del flujo de efectivo. Y finalmente, el tercer enfoque fue el estratégico, que era diversificación de ingresos, fortalecimiento del negocio inmobiliario y búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Para garantizar la coherencia de las estrategias propuestas, se revisaron experiencias comparables de empresas del sector textil que han implementado procesos exitosos de reestructuración financiera. Estas estrategias se alinearon también teniendo en cuenta una reorganización bajo la Ley 116 del 2006, donde solamente se busca en recuperar la rentabilidad y la estabilidad de Fabricato a mediano plazo. Gracias. Bueno, los hallazgos, analizar los estados financieros para identificar causas de deterioro en rentabilidad y liquidez. La empresa presenta pérdidas en el 2023 y 2024, aunque ligeramente menores en 2024. La liquidez sigue siendo insuficiente, razón corriente menor a 1. El ciclo operativo empeora, más días de inventario, más días de cobro y más días de pago. La rentabilidad sigue negativa por baja eficiencia operativa y por poca rotación en activos. En este primer objetivo analizamos los estados financieros y encontramos que la rentabilidad y la liquidez se ha deteriorado. Fabricato sigue teniendo pérdidas y su liquidez es baja, lo cual muestra que no puede cubrir fácilmente sus obligaciones. Además, el ciclo operativo se volvió más largo, se demora más en vender inventarios, en cobrar cartera y en pagar proveedores. Todo esto afecta directamente el flujo de caja y explica por qué la rentabilidad sigue siendo negativa. Diana, ¿me regalas la otra, por favor? Bueno, calcular indicadores clave de endeudamiento, rentabilidad y cobertura y compararlos con el sector. El endeudamiento aumenta deuda sobre activos y llegan al 62%. La deuda es 1.69 veces que el patrimonio, está muy alto. La rentabilidad negativa, el ROA y el ROE, siguen por debajo del sector. La cobertura de intereses insuficiente, la empresa no genera utilidades para pagar intereses. Bueno, al calcular los indicadores claves, confirmamos que el endeudamiento es uno de los problemas más graves. Fabricato depende demasiado de la deuda y no está generando utilidad suficiente para cubrir los intereses. Los indicadores de rentabilidad como el ROA y el ROE están muy por debajo del promedio del sector textil. Esto significa que la empresa tiene el riesgo financiero alto y una estructura de capital poco sostenible. ¿Me regala la otra, por favor? Bueno, diseñar estrategias financieras para reducir el peso del endeudamiento y mejorar la rentabilidad. Es necesario renegociar el capital posible conversación de deuda en capital, mejorar el capital de trabajo en inventarios, carteras y pagos, diversificar ingresos con proyectos inmobiliarios y alianzas estratégicas. Bueno, en ese tercer objetivo diseñamos estrategias para mejorar la situación financiera. Lo principal es renegociar la deuda para reducir la presión sobre el flujo de caja. También proponemos reorganizar la estructura de capital, mejorar la gestión del capital, trabajo y fortalecer líneas de negocios. Alternativas como el sector inmobiliario. Estas acciones ayudarían a recuperar la rentabilidad y avanzar en reorganización empresarial. Bueno,
Finalmente, las conclusiones del trabajo como tal nos llevamos lo siguiente, o en este caso podemos concluir de la siguiente manera. El deterioro financiero estructural se basa en pérdida de rentabilidad negativa y endeudamiento muy alto. Esto es gracias a los resultados obtenidos para los años 2023 y 2024. Superando ampliamente los promedios del sector a nivel nacional. Y en conjunto los resultados demuestran también que el problema no radica solo en el volumen de la deuda, sino en la forma en que esta estructura de financiamiento afecta a la operación, la liquidez y la sostenibilidad a largo plazo. Esto es justificando la necesidad de adoptar estrategias integrales de reorganización financiera. Recomendaciones. Reestructuración ineludible y profunda de la estructura del capital. La empresa necesita una reestructuración profunda de su estructura de capital para resolver la inosostenibilidad de la deuda que afecta su liquidez y rentabilidad. La acción principal es usar la Ley 1116 para convertir una parte importante de la deuda costosa en patrimonio mediante acuerdos con los acreedores. Esto permitiría eliminar gastos financieros, reducir el apalancamiento, mejorar el balance, recuperar capacidad de endeudamiento y liberar el flujo de caja para invertir en modernización, transformación de la eficiencia operativa y del modelo de gestión de capital de trabajo. La empresa necesita mejorar su eficiencia operativa y la gestión del capital de trabajo para lograr una rentabilidad sostenible. La acción principal es aplicar un modelo riguroso de gestión de capital de trabajo, reduciendo el ciclo de conversión de efectivo mediante menores inventarios y cobros más rápidos, ajustando las políticas de crédito. Esto aumentará la liquidez, reducirá la necesidad de deuda a corto plazo y corregirá ineficiencias operativas, mejorando la rentabilidad en un mercado altamente competitivo. Muchas gracias.